eh, un poco mi historia académica. En primer lugar, mi historia académica tiene 90 años de antigüedad, de los cuales por lo menos 24 hasta empezar a trabajar formalmente, de lo que empecé, que fue ingeniero industrial. Lo primero que hice como ingeniero industrial es entrar en el trabajo que pude conseguir, que fue en un astillero. Pero en el astillero, que era un astillero de construcción metálica, barcos de gran porte, me enseñaron a trabajar el hierro. Entonces, cuando más o menos pude conseguir un poco de conocimiento y con la ayuda de mi familia, me pude instalar en un pequeño tallercito metalúrgico. Ese tallercito fue evolucionando, fue llegando a hacer cosas muy interesantes en materia de centrales hidroeléctricas y en materia de obra de riego, pero también tuvo sus problemas de nunca salir de una pyme y que finalmente, entre los años y los avatares de las pymes en la Argentina, terminé por hartarme y venderla. A esa altura ya tenía 50 y tantos años y alguien me dijo, ¿por qué no te pasás y empezás a hacer pericias? Entonces, para hacer pericias tuve que aprender a hacer higiene y seguridad. Entonces, aprovechando mi título de la Facultad de Ingeniería de la UBA, hice la carrera de higiene y seguridad. Cuando me recibí, nacían las CRT, año 1995. A esa altura yo ya tenía 59 años. Entonces, por un motivo muy circunstancial, y fue que cuando había vendido a la fábrica en ese mismo año, pude tener dinero. Entonces me compré todo el equipo necesario, decibelímetro, medidor de carga térmica, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que tenía que tener alguien que hiciese higiene y seguridad para la CRT. Entonces conseguí con todo eso trabajo en 2 CRTs. Y en una de ellas me fui quedando, para ser un poco el prevencionista senior, y de trabajar con ellos y de irme bastante bien y tener mucha ocasión de visitar empresas y empresas y empresas y tratando de explicarle. Simultáneamente, por algún motivo que todavía fue de esas suertes que uno tiene en la vida, una sola vez, me pidieron, cuando al año de recibirme en higiene y seguridad, que dé el curso de ergonomía, porque el profesor anterior era tan malo que lo habían echado. Entonces dijeron, mira, de repente nos dimos cuenta que acá nos hace falta alguien que por lo menos tenga alguna posibilidad de armar algo que sea un poquito más potable. Y efectivamente, en el término de 2 o 3 meses, armé un programita basado en el libro de Mafre, que era lo único que había en ese momento para comprar en la Argentina, y armé un lindo programa para dar la materia a la facultad. Les gustó y me quedé, no sé si 17 o 18 años, de cohorte una detrás de la otra. Pero en el ínterin, alguien me dijo, che, pero todo lo que vos estás haciendo, a él le falta una pata muy importante. Mirá este tema de la ergonomía que es lindo y que vos lo estás haciendo desde la facultad sin tener ningún título. Entonces dije, caramba, ¿y dónde puedo aprender ergonomía? Entonces descubrí que en Barcelona hay una carrera de ergonomía y psicosociología aplicadas que era bastante buena, que era a distancia y que además me permitía a mí irme a trabajar, irme a estudiar con mi hijo, que tengo un hijo en Barcelona que tiene su familia. Entonces aproveché, fui allá, saqué mi título de ergónomo, me vine a la Argentina y ya era un ergónomo con título, que es diferente a ser un ergónomo que dice que lo es. Y ahí seguí dándole vuelta a la ergonomía hasta que me di cuenta que el trastorno musculoesquelético no me alcanzaba. Entonces, pensando qué hacer, entré en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA a hacer una maestría en Ciencias Sociales del Trabajo. Y me recibí de magíster y el tiempo pasó y mi director de tesis me dijo, pero Carlos, no te vas a quedar en el magíster, tenés que ser doctorado.
Y yo dije, no, doctor, déjeme de jorobar, que ya a esta altura tengo 85 años. Y el doctor, que tenía 80, me dijo, dale, dale, tú que puedes. Entonces finalmente, el año pasado me anoté en el doctorado. Y estoy haciendo en este momento el doctorado en Ciencias Sociales. ¿Cómo me va? Si lo voy a terminar, si voy a hacer la tesis, Dios dirá. Nadie me dijo que termina, alguien me dijo empezá. Empezá y vemos. Y esa es mi situación actual. Paralelamente y junto con todo lo que fue aprender higiene y seguridad, ciencias sociales, etcétera, etcétera, fui trabajando. O sea, empecé a tener trabajo de asesor como ergónomo. Al principio hacía los trabajos que me mandaba la RT. Pero un buen día surgió que una de las empresas que estaba, para las cuales yo le estaba haciendo estudios por la RT, me dijo, ingeniero, me interesaría que usted venga a la empresa y haga realmente ergonomía para nosotros, no para la RT. Y ahí entré ya en una gran empresa. Y en la gran empresa me di cuenta que entre la empresa y la pyme había, por un lado, una gran, digamos, jerarquía encima mía, que era muy pesada, pero al mismo tiempo había un lenguaje que yo podía expresarme en una gran empresa y no lo podía en una chiquita. Que realmente trabajar con pymes, ergonomía, era un incordio, donde uno nunca sabía siempre sabía que estaba en contra y no a favor. Ahí realmente en esta empresa, que es una de las alimenticias más grandes del país, realmente me decían más. ¿Y esto cómo lo solucionamos? Y esto que vos me decís acá, que hay que cambiar totalmente la estructura para tener un techo que sea atérmico. O sea, que pueda suprimir el calor que generan los hornos. Dale, decime cómo. En una palabra, había un interés por aprovechar mis conocimientos que no lo había tenido en las pymes. Y después de eso entré en una automotriz, una de las más grandes también de la Argentina, y ahí también tuve mi periodo. Hasta que me pasó algo muy triste, y fue que me caí en la fábrica. Cuando me caí en la fábrica, porque ya tenía 88, 89, fue hace poco, yo le dije a la gente, mira, tanto para mí, por el riesgo, como para ustedes, lo que significa un accidente de una persona que no está capacitada para estar circulando en una fábrica, es mejor que me vaya. Entonces, por ese motivo, yo dejé de hacer el trabajo de campo. Pero todo el acervo, digamos, de experiencia que tengo, se lo debo a todos los trabajos que he tenido la ocasión antes de hacer en muy diferentes campos, en diferentes actividades y simultáneamente en empresas de muy distinto nivel. O sea, no de rama de actividad, sino también de nivel cultural. Entonces es muy diferente hacer entender a un sordo, que es el dueño de la empresa y que trabaja con 4 o 5 empleados que se le están volviendo sordos, y que él dice, a mí qué me importa la sordera de estos desgraciados, si al final acá el que trabaja y se ensordece soy yo. Y entonces yo le decía, por ejemplo, cuando entré con mi varijita y con mi deciberímetro, vengo a hacer una inspección, vengo a medir el ruido. ¿Qué? Chao. Acá ya sé dónde estoy. Bueno, situaciones como esas son las que van generando experiencia. Un buen día me da la situación de entrar a tener contacto con la Gerencia de Prevención de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. ¿Por qué razón? Porque yo había sido socio fundador de la Sociedad de Ergonomía Argentina. La Sociedad de Ergonomía Argentina, en un momento dado, tenía, junto con otras asociaciones sin fines de lucro, un convenio con el Ministerio de Trabajo para hacer asesoramiento. Y cuando estaba todo el tema colgado de la resolución 295 desde el año 2003, donde la superintendencia no sabía qué contestar, qué quiere decir lo que veíamos hoy de fuerza pico normalizada y cómo se mide. Entonces le preguntaban, necesitaban un asesor.
Y ese cuerpo asesor estuvo trabajando y le llegó el momento de tener el problema de la resolución 886. Por eso es que yo tuve que participar. Estaba feliz y orgullosísimo de ser del equipo formador de la 886, que a veces yo tengo que esconderme y decir, yo intervine porque me quieren matar. Bueno, pero son gajes del oficio. Dentro de lo que fue posterior a la 885, estamos hablando de abril del año 2015, empezaron a decir, che, ¿y eso qué es? ¿Y eso qué es? Me lo empezaron a decir desde el momento en que presentamos la 886 en Tecnópolis el año 2015, donde directamente ahí me empezaron a llover pedidos de la RT y de otras empresas para que dé pequeños seminarios de la 886. Entre los muchos me llama la Universidad Nacional de Misiones. Entonces vengo acá, convenimos, vengo acá y doy un seminario de 2 días. Cuando yo vi el ambiente de la gente y el pernil de cordero con que me agasajaron el sábado al mediodía, yo dije, esta gente, yo acá tengo que volver. Y les tiré el bichito de hacer una carrera de agronomía, ya un poco más avanzada. Y asombrosamente el tema prendió. Y así como prendió, tuvo que tener su desarrollo. Y el bebé fue creciendo. Y un buen día se hizo hombre. Y entonces hubo que afrontar, porque me dijeron, bueno, y ahora vení. Y ahora vení y contanos, ¿cómo sigue el cuento? Porque no todo termina en la 886. O sea, a los 90 para 91. Y esto lo digo porque yo creo que es interesante entender cómo una persona puede seguir dando un curso y al mismo tiempo caminar apenas con un bastón. Y saber que si el tipo se cae, algo se va a fracturar y que ese tipo no va a volver. Entonces, en esas condiciones límites, donde normalmente se llega a la vejez, mi vejez como cualquier vejez, hay algo que uno tiene que conservar. O sea, de todos los temas que les interesa, hay algo que tiene que conservar para continuar la vida. Y ese algo, para el caso mío, fue el conocimiento.